Pues nada, buenas noches a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos a esta sesión de Mexicanos en Australia dedicado a la ciencia y la tecnología. Como saben, Mexicanos en Australia es una serie de charlas que tiene como objetivo platicar con miembros de la comunidad mexicana, conocerlos y conocerlas un poco más, platicar un poco sobre su trabajo y sobre todo generar redes, digamos, de apoyo para actuales y futuros migrantes mexicanos, conocer también su experiencia como migrantes en este país y rescatar la diversidad y el gran talento que tenemos en una de las comunidades mexicanas en el exterior, pues más preparadas, honestamente, que tenemos. El día de hoy tenemos un panel de lujo, la verdad. Tenemos dos mexicanos y dos mexicanas que trabajan en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Y la charla estará dividida en tres secciones. En una primera sección, la verdad es que les di a los y las panelistas una tarea un poco monumental, porque no solamente se van a tener que presentar a ellos y platicar sobre sus ámbitos de trabajo, y todo esto lo van a tener que hacer en 5 minutos por panelista. En una segunda parte de la charla guiaremos la discusión con preguntas que iré lanzando a cada uno de los panelistas y que otros panelistas podrán decidir o no responder. Y en una tercera parte de la charla iremos rescatando las preguntas que ustedes, los miembros del público, vayan haciendo a través del chat. Tenemos una función precisamente en su pantalla. Si se van a la pregunta parte de abajo, hay una función para escribir preguntas. Yo las voy a ir, digamos, moderando y retomando y las platicaremos o se las plantearé, digamos, en la última parte de la discusión. Así que, sin más, y damos por arrancado este evento y vamos a empezar en estricto orden alfabético. Así que, Eduardo, tienes la palabra, platícanos. Ok, pues muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos, a la embajada, al embajador, a ti y a Alejandro. Y bueno, estoy poniendo mi timer. Mi nombre es Eduardo Benítez Sandoval. Soy doctor en Human Interface Technology por la Universidad de Canterbury. Antes de eso, hice una maestría en diseño industrial en la UNAM. Y antes de eso, hice mi ingeniería en ingeniería biónica en el Politécnico. He rodado por el mundo constantemente hasta llegar a Australia. Hice mi primer postdoc en la Universidad de Bielefeld, en Alemania, inmediatamente después de mi doctorado, y vine para acá en 2018. He estado 8 años ya fuera de México y bueno, ha sido bastante productivo para mí. He ganado mucha experiencia, sobre todo humana. Creo que concibo a lo que hacemos como científicos o investigadores algo muy aventurero, una aventura intelectual. No solo estamos contestando emails enfrente de la computadora 8 horas, realmente hacemos trabajo como muy creativo y muy social. Y bueno, quizás es lo que nos trae a esta actividad. Yo tengo un perfil muy multidisciplinario que conecta pues partes de ingeniería cuando se programan los robots, partes de psicología y partes de social psychology y behavioral economics. He puesto un pie en cada una de estas áreas para desarrollar distintos temas en interacción humano-robot. El principal ha sido reciprocidad en interacción humano-robot, que es el fundamento básico para crear colaboraciones importantes entre humanos y máquinas. Colaboración, confianza, son dos aspectos de la tecnología que tienen que desarrollarse. Mis colegas que trabajan en tecnología pues saben cómo siempre queremos un 100% de confiabilidad en los dispositivos que usamos y diseñamos, y esto mismo aplica cuando estos dispositivos se orientan hacia actividades sociales. Este año publiqué uno de mis últimos papers relacionados a reciprocidad y likability, que no sé muy bien cómo traducirlo, como gustarle a otras personas, supongo, o el ser gustado por otras personas, y cómo esto influye en la interacción entre humanos y personas. Resulta que este experimento sugiere que las personas les gustan los comportamientos inesperados de los robots, pero esperan que los robots intercambien recíprocamente beneficios a la hora de jugar juegos de decisión. Me gusta mucho compartir lo que sé. Tengo un gusto especial por hacer divulgación de lo que hago. No es tan difícil porque mi tema creo que es muy atractivo. Cuando habla de robots, la gente
pues le atrae, a los más jóvenes les atrae. Trato siempre de colaborar con mis colegas mexicanos y estudiantes mexicanos. De momento asesoro un par de estudiantes en el Politécnico. He asesorado y colaborado con estudiantes de doctorado en algún centro CONACYT, un estudiante muy talentoso que ya vive en Australia. Y bueno, siempre he tenido en mente tratar de hacer comunidad alrededor de los mexicanos, ¿no? Ya sea por medio de la ciencia o ya sea compartiendo tradiciones o momentos. El Día de Muertos sigue siendo algo muy especial para nosotros como familia y con mis amigos, ¿no? Entonces, esta ha sido mi aventura siendo científico fuera de México. Creo que he sido muy afortunado. Momentos altos y bajos como en este lockdown, pero en general muy positiva. Estoy muy contento de ser investigador y científico y ser mexicano también. Perfecto, perfecto. Padrísimo. Pues muchas gracias, muchas gracias, Eduardo. Seguimos con Lilith. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Lilith Caballero Aguilar y yo estudié Ingeniería Física en la Facultad de Ingeniería de la UADY, que está en Mérida, Yucatán. Me gradué en el 2013 y luego hice la maestría en Ingeniería Biomédica en Cayo Leuven, en Bélgica. Y en el 2016 llegué aquí a Australia para hacer el doctorado en Swinburne University, del cual me titulé en diciembre del 2019 y actualmente estoy haciendo el postdoctorado. Mis temas de investigación igual son muy diversos, pero todos enmarcan el área de biomédica. Y hoy les quiero platicar un poquito acerca de uno de esos proyectos, el cual se enfoca en una articulación pues, muy importante del cuerpo humano, que es la rodilla, ¿no? ¿Quién no ha escuchado el clásico? Yo iba a ser futbolista, pero me lastimé la rodilla, ¿no? Por ejemplo, el otro día, mi mejor amigo Alejandro me dijo, Lilith, yo te juro que de niño yo perfilaba para ser futbolista, pero un día sufrí una lesión y ya desde eso no juego bien. Y bueno, desgraciadamente esto es una realidad, estas lesiones son una realidad. La rodilla es una articulación que está formada principalmente de huesos, tendones y cartílago. Y el cartílago es muy especial porque se encarga de reducir la fricción entre los huesos. Pero cuando este cartílago se desgasta o se rompe, puede provocar mucho dolor y a la larga puede causar una enfermedad que se llama osteoartritis. La osteoartritis es una enfermedad degenerativa que puede empezar a desarrollarse en la juventud como producto de una lesión. Y actualmente los tratamientos para esta enfermedad incluyen el reemplazo de la articulación completa por un implante metálico o una técnica que se llama microfractura. Desgraciadamente, estos dos tratamientos solo son ideales para casos avanzados de la enfermedad. Entonces, para contrarrestar esto, estamos investigando una nueva herramienta basada en tecnología de impresión 3D, en el cual un cirujano puede rellenar el desgaste temprano del cartílago o lesiones del cartílago de manera manual durante una cirugía. Esto, desde luego, evitará futuras complicaciones que derivarían en osteoartritis, ¿no? La tecnología en sí se trata de una herramienta de tipo pluma, en el cual se utiliza una tinta especial que está formada de 3 elementos, que son células madre derivadas del paciente, biomateriales y nutrientes. Y estos nutrientes son muy, muy especiales y son la clave para lograr que las células madre se conviertan en cartílago. Sin estos nutrientes, las células difícilmente podrían formar cartílago de manera homogénea.
Entonces, en mi investigación, yo me encargo de que estos nutrientes lleguen de manera intacta a las células, que se integren en los biomateriales y, desde luego, que sean suficientes para todo el proceso de regeneración de las células. Pero, pues esto realmente no es una tarea fácil porque estos nutrientes son extremadamente delicados y pierden su función biológica al mínimo cambio, ¿no? Entonces, este es el reto, este es un gran reto, pero pues ahora sí que me incentiva a desarrollar nuevos biomateriales y métodos para preservar, pues ahora sí que la integridad de estos nutrientes. Y bueno, es así como biólogos, cirujanos e ingenieros estamos trabajando en conjunto para llevar esta tecnología al alcance de los pacientes en los próximos años, si todo va bien. Y bueno, nuestro objetivo principal es que personas como mi amigo Alejandro nunca lleguen a desarrollar osteoartritis y puedan convertirse en lo que más desean, como él que quería ser futbolista. Y pues creo que es todo. Muchas gracias. Lilith, muchísimas gracias. Muy interesante tu explicación. Estoy seguro que muchos futuros y futuras futbolistas van a agradecer esta innovación. Continuamos con Daisy. Daisy, tus 5 minutos. Buenas noches o buenas tardes para algunos. Mi nombre es Ana Daisy Rubalcaba Cárdenas. Yo realicé mi licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, en el área de electrónica. Siempre he tenido un interés en el área de electrónica, cómo los dispositivos funcionan, circuitos. Entonces, durante ese tiempo también hice un intercambio a Francia y eso me abrió un poco un panorama diferente a vivir en el extranjero, ir a otras partes del mundo. Y de ahí, al terminar mi carrera, trabajé en una compañía que se llama Medtronic en el área de biomédica y después estuve en Estados Unidos, de hecho en un consulado trabajando como soporte médico. Entonces sé un poco cómo funciona los consulados y el sistema que se maneja ahí. Fue una experiencia bastante interesante conocer otro lado, un aspecto más diplomático, por ejemplo. Entonces siempre he sido abierta a aprender de diferentes áreas, no solo el área de electrónica, que siempre ha sido mi base y lo que más me gusta hacer, pero también he estado en proyectos de medicina, por ejemplo. Entonces, debido a eso, decidí venir a Australia a hacer una maestría en el área de electrónica y biomédico también. Después de terminar la maestría, yo tenía interés de continuar en un doctorado, pero yo quería... Es complicado a veces encontrar un supervisor que de cierta manera se alinea a lo que tú también quieres hacer en el doctorado, ya que es algo más especializado. Y tuve la suerte de encontrar a Francisco. Él fue mi supervisor de doctorado y juntos trabajamos, bueno, más en el área que yo me especializo más en electrónica, en crear un dispositivo para la manipulación de pequeñas gotitas biológicas que representan, bueno, básicamente podría ser sangre o cualquier otro tipo de fluido, y con altos voltajes tratar de manipular la posición, hacer experimentos. Entonces, lo que tú tienes en un gran laboratorio, tratarlo de reducir a algo portable, pequeño y barato. Durante el tiempo de mi doctorado, también, debido a los experimentos que hicimos, tuve que expandir mi repertorio de habilidades y empezar a involucrarme más en inteligencia artificial, debido a que el procesamiento de imágenes de los experimentos que estábamos haciendo eran demasiado complejos. Entonces tuve que utilizar ciertas técnicas en ese ámbito. Y debido a eso, también eso me llevó a hacer una estancia de investigación aquí donde estoy ahorita en Adelaide, en lo que se llama DST, que es Defensa, Ciencia y Tecnología del Gobierno. Entonces, trabajando con ellos, seguí perfeccionando técnicas de inteligencia artificial, pero más enfocado hacia una cámara especial que ellos tienen y que ciertas características que ellos requerían. Y actualmente, gracias a esa experiencia laboral, a lo que he hecho en el doctorado, me encuentro en una compañía que tiene un enfoque
tuve que cambiar mi ámbito del área biológica, ahora pasarme más al área que es defensa, que es militar, y satélites, por ejemplo. Ahorita en eso estamos en varios proyectos de crear satélites capaces de identificar señales de algunos otros países que quieran interferir o invadir de cierta manera o interceptar señales de la defensa de los militares que están pasando información de una ciudad a otra y codificada de cierta manera. Entonces queremos crear satélites más especializados y que protejan al país y la tecnología que se está desarrollando aquí, la información que se está pasando de un lado a otro. Ha sido bastante interesante. Ahora estar en esta parte del gobierno, de la defensa y tener un enfoque más militar, pero ha sido bastante satisfactorio hasta ahorita en el proyecto en el que estoy y en otros proyectos que más adelante voy a estar involucrada. Muy interesante, Daisy. Muchas gracias. Y bueno, vamos con nuestro último participante, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Australia. Buenas noches o días, ¿no? Los que se nos ven en México. Mi nombre es Francisco Tobar. Nací en la Ciudad de México. Estudié ingeniería mecánica y por alguna razón siempre he estado involucrado en el área médica. Mi primer proyecto fue en el Instituto Nacional de Rehabilitación con el doctor Víctor Domínguez y ahí estuve involucrado en un proyecto para prevenir fracturas de cadera producto de la osteoporosis. Ya después tuve la oportunidad de trabajar cerca de 2 años en una empresa semilla que estaba produciendo un corazón artificial mexicano y siempre tenía la cosquillita de estudiar fuera, ¿no? Entonces yo decidí estudiar fuera de México. Debo decir que no por falta de oportunidades, sino por curiosidad. Quería ver cómo se generaba la tecnología en un país de primer mundo y de aprender inglés bien. Yo soy un admirador de la tecnología y de cómo puede cambiar nuestra forma de pensar, cómo de repente inventos cambian cómo pensamos. Entonces yo quería ser partícipe de aquel mundo del desarrollo. Mandé correos electrónicos a muchos investigadores, más de 30, 40, que contacté gracias a la tecnología, al internet, que antes eso no se podía. Y hubo un correo que regresó de Australia con cerca de 30 líneas sobre lo que podía ser mi proyecto, estudiando y fabricando fluidos y la microtecnología. Entonces, que eso llegara del más allá fue así como, pues sí, eso es lo que justo yo quiero hacer, ¿no? Lo que estoy haciendo en México, pero en primer mundo. Por lo que decía ese correo, yo sabía que podía aplicar una beca y fue un cúmulo de emociones muy diverso por lo que se veía venir y por todo lo que iba a dejar en México, que pues yo lo que hacía en México me gustaba, mi vida en México me gustaba. Yo dejé México en el 2007 y todavía no había muchos problemas de los que hay ahora, de la guerra contra el narco, etcétera. Entonces esa vida en México me gustaba y pues había muchas emociones mezcladas en dejar eso, ¿no? Hoy en día doy clases de ingeniería biomédica en una universidad australiana y mi trabajo de investigación es sobre microtecnología y fabricación. Y la idea es desde la ingeniería crear nuevas herramientas para la biomedicina. Hace un par de meses con unos colegas, amigos, pues estamos al frente de una organización que se llama Red Global, capítulo Australia. Y la idea es pues organizar, crear redes, está por todo el mundo y ayudar a, pues sí, crear una red de mexicanos para hacer colaboraciones académicas, proyectos institucionales para beneficio de México y de los países donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poco más de lo que hago, una de mis historias favoritas a las que muchas veces recurro como ejemplo de cómo la tecnología ha cambiado nuestra forma de pensar y ver el mundo, ocurrió no hace mucho. Son ya las conté, 10 generaciones atrás, o sea, todavía las podemos contar con nuestras manos. 1610, Galileo Galilei, con un nuevo instrumento, el telescopio, descubre que Júpiter tenía lunas. Ese día se creía todavía que la Tierra era el centro del universo. Galileo, además, después de varios días, se da cuenta que esas lunas pues empiezan a pasar adelante de Júpiter y por atrás. Y pues después de mucho rascarse la cabeza, concluye y se atrevió a decir que las lunas giraban alrededor de Júpiter. Y pues ya anunció al mundo que creen, ¿saben qué? No todo gira alrededor de la Tierra. Señoras y señores, la Tierra no es el centro del universo. Mucha gente casi se muere de un infarto ese día. Pero bueno, después hablamos de los infartos. ¿Qué podemos aprender de esa historia?
que nuestros sentidos están limitados. Entonces necesitamos nuevos instrumentos que nadie ha inventado para poder generar nuevos puntos de vista y entender pues cómo funcionan las cosas y más la biología, ¿no? En la medicina. Dos, pues analizar y pensar nuevas ideas. Y tres, atrevernos a comunicar lo que observamos. En mi trabajo, parte ya lo comentó Daisy, estamos inventando nuevos instrumentos para observar no estrellas o planetas, sino fluidos, a veces con sangre, pues para ver cómo se comportan por sí mismos o ante estímulos y poder entender pues enfermedades. Yo en mi doctorado le ayudé a un equipo de biólogos a descubrir un nuevo mecanismo de coagulación sanguínea, que es el mecanismo por el que ocurren los infartos. Y pues con este aparatito cambió la forma de pensar de cómo coagula la sangre y fue hecho, pues sí, por un mexicano en equipo con australiano. Entonces, ese, digamos, es lo que nos gusta hacer, crear nuevas cosas para, pues, generar nuevo conocimiento. Hoy en día, también como lo dice Lilith, pues no es trabajo de uno solo. Pues no es un científico el que trabaja, somos equipos organizados de varias disciplinas trabajando coherentemente y pues nuestra meta es inventar nuevos instrumentos para crear simplemente nuevos puntos de vista para poder entender cómo funcionan nuestras células ante enfermedades, etcétera. Todo esto con el fin de, si Dios quiere, alargar la vida, ¿no? Porque a pesar de que somos mexicanos y nos gusta hacer fiesta hasta para la muerte, pues lo que más nos gusta es celebrar y vivir la vida. Así que ya, ese fue mi speech. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Y me das pie, digamos, con lo que acabas de decir para digamos, inaugurarla o empezar la segunda, digamos, parte de esta conversación. Y me gustaría empezar, digamos, contigo, Francisco, para ir un poco en orden inverso. Preguntarte cuál ha sido el principal reto al que te has enfrentado como migrante mexicano en Australia. Y me interesa un poco platicar quizás la cuestión a lo mejor de los estereotipos, porque ahora que hablabas, por ejemplo, de la fiesta, ¿no? Tengo la impresión, digamos, de que en Australia se nos asocia mucho con la fiesta, con el tequila, con la comida, quizás no necesariamente con la ciencia. Sí. ¿Te has enfrentado, digamos, a lo largo de tu carrera con este estereotipo? ¿Cómo le has hecho frente de alguna manera? Bueno, efectivamente, yo creo que los mexicanos no tenemos una imagen de científicos. Entonces, pues hay que irnos forjando, hay que ir abriendo brecha en lo que querramos. Entonces, pero bueno, a favor de los australianos, yo tengo que decir que ellos son, al menos en la ciencia y la tecnología, son muy civilizados y muy, muy profesionales. O sea, el australiano normalmente ha estado corto de recursos humanos desde que llegaron y más a nivel científico. Entonces, eso le ha acostumbrado a mirar siempre para afuera y siempre están contratando, pues normalmente gente de Estados Unidos o Europa. Saben que ellos no pueden producir por sí mismos la materia humana que necesitan. Entonces, si tú sabes hacer algo en específico que ellos necesitan, la verdad es que les da lo mismo en quién creas, si te gusta el tequila o no. Ya después, un australiano sí me comentó que cuando él sabía que yo venía de México, él pensaba que en México era más, pues eran como las películas de vaqueros. Yo creo que sí hay dos tipos de australiano. El australiano que ha viajado a México, que sabe, que se da cuenta que es un país normal, con muchísima cultura, a veces hasta nos envidian, buenas universidades, industria y economía en desarrollo. Y sí saben, se dan cuenta que es bien diferente al de las películas de vaqueros y al de los medios de comunicación, que parece que estamos ahí en el agujero del narcotráfico. Sí hay problemas, pero no es tan así como son los periódicos. Y el otro australiano es el que no ha viajado a México. Y para ellos, pues, que son la mayoría, sí tienen una idea muy primitiva y un tanto salvaje de, como te decía, mi amigo pensaba que esa imagen de la película Los Vaqueros del Oeste, que la mayoría de México es desierto, yo pues le tuve que enseñar que no, que había también partes muy verdes, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, lo que hay que es ir haciendo brecha y que nuestra imagen, que nuestro proceder profesional, personal, ético, pues sobrepase cualquier acento, cualquier país de origen, lo que digan los medios, etcétera, ¿no? Eso. El trabajo habla por sí mismo, ¿no? Sí. Pero fíjate que hablando del reto, el reto más fuerte que yo he tenido ha sido construir una red de personas. O sea,
uno no se da cuenta, pero en México los amigos que tienen la primaria, secundaria, los de la universidad, todos esos cuando ya se vuelven adultos, pues son contactos profesionales que uno puede tener para posibles proyectos, colaboraciones, hasta para una mudanza, ¿no? Uno deja todo eso y aquí tienes que empezar de cero, en otro idioma, en otra cultura. Y yo creo que ese es el factor, el reto más importante, el ser proactivo. A veces lo que yo hago ayuda a crear esa red, pero muchas veces no. Entonces tienes que ser proactivo para, pues, generarte una red que te permita desarrollarte como en México. Claro. ¿Alguno de los otros panelistas quiere retomar, digamos, esta pregunta sobre los retos? Creo que Daisy, creo que tenemos uno. Yo solo quiero agregar algo parecido a lo que está comentando Francisco. Okay. Cuando conoces a un australiano aquí, normalmente, estoy seguro que casi todos los del panel ha pasado, que siempre dicen, oh, eres el primer mexicano o la primera mexicana que conozco en mi vida. Entonces eso te da cierta responsabilidad de la imagen del país que estás representando. Y lo segundo es que un profesor de la Universidad de La Trobe una vez me preguntó, dijo, ¿qué le dan a los mexicanos que todos los estudiantes que he tenido son los mejores? Entonces eso se sintió, o sea, yo sentí muy bonito porque de cierta manera había otra compañera que también era mexicana y ambos estábamos becados. Entonces obviamente en comparación con otros compañeros, los profesores notaban que el desempeño o las ganas de estar ahí eran mucho mayores, porque casi todos los mexicanos que estamos aquí es por una beca. Porque obviamente el costo de la universidad, pagar $30,000 al año es inimaginable. Y en comparación con otros extranjeros de otros países, que normalmente lo que hacen es de su familia, que les prestan el dinero para venirse aquí, ellos tienen otro de interés o otro poco. Entonces siento que los mexicanos sí venimos de cierta manera, a aprovechar los recursos, a estudiar, siendo que otros países se enfocan más a simplemente quedarse aquí de alguna manera fácil, de alguna u otra manera. Eso era todo. Claro. No sé si alguien más tiene un comentario. De lo contrario, aprovechando, digamos, Daisy, que tomaste la palabra, quisiera platicar un poco sobre las barreras de género. Y me gustaría después conocer la perspectiva de Lilith al respecto. Digo, no es un secreto que hay barreras de género muy importantes en nuestra sociedad y que son particularmente marcadas en áreas como la ciencia y la tecnología, que han estado dominadas, por supuesto, por los hombres por mucho tiempo. Daisy, ¿cuál ha sido tu experiencia, digamos, enfrentando estas barreras? Y me gustaría tener un poco tu perspectiva comparada sobre México y Australia. ¿Consideras que son más marcadas en uno u otro país? ¿Son similares? ¿Son las mismas? Y una segunda parte de la pregunta es, ¿cómo les harías frente, digamos, si pudieras hacer recomendaciones sobre, digamos, de política pública o de políticas de reclutamiento laborales en el sector privado, digamos, ¿cómo les harías frente? Es un poquito difícil dar esa respuesta porque mi tiempo profesional ha sido mayormente en el extranjero, entonces tener una perspectiva de qué retos he enfrentado ha sido más en el extranjero que en México. En México no tuve tanto tiempo para poder notar esas diferencias, pero estoy segura que sucede de manera en el trabajo de forma sutil o como de una manera que no es tan notoria. Obviamente creo que tanto en México he notado cada vez que voy a México hay un cierto progreso en la mentalidad de hombres y mujeres de mi generación y sobre todo las generaciones más jóvenes. Yo los escucho hablar a mis primos de la forma en que ven la vida o el rol como mujer, como hombre, entonces eso me agrada bastante porque digo, mira, o sea, sí hay algo que está sucediendo en México, que hay un cambio que está pasando. Y las experiencias, digamos, sexistas que me han llegado a pasar han sido aquí. Curiosamente, yo apliqué una vez a una internship a una compañía, pero yo sabía que la razón por la cual no me habían seleccionado a mí era porque yo era mexicana y ellos querían ahorita contratar por el proyecto de 6 meses o 3 meses, algo así, a australianos. Había nada más 3 lugares y 3 de mis compañeros, que eran los únicos australianos en la maestría, ellos quedaron seleccionados. 2 hombres, supongo. No, 3 hombres. Ok, todos hombres. Entonces, todos hombres. Okay. Bueno, entonces me llama la muchacha de recursos humanos y me dice,
tu perfil es excelente, tienes muy buenas calificaciones, de las más altas que he visto, pero en el trabajo tú vas a tener que cargar equipo pesado y moverlo de un lado a otro. Y dije, ok, pues yo ya sabía que cuando ella me está diciendo esto, yo ya sabía que los otros compañeros habían recibido los relojes y yo sabía que tenía mejores calificaciones que ellos. Entonces dije, está bien, o sea, suele pasar esto. Yo entiendo que hay un mayor impulso, obviamente, en el país de darle oportunidades primero a los australianos que a una persona extranjera. Entonces, después de esa situación, mis compañeros me dijeron, te mintieron porque cuando ellos ya estuvieron haciendo la estancia ahí, no, era la cosa más sencilla del mundo y aburrida. Me dijeron, qué bueno que no lo hiciste porque no hubieras hecho nada en ese sentido. Entonces, eso sí, de cierta manera hubiera preferido que la de recursos humanos no me hubiera llamado. Simplemente, ya sabes que si no te llaman, no obtuviste el trabajo y ya. Sencillo, continúas con tu vida. Pero es curioso que he tenido muy buenas oportunidades, pero no por ser, creo yo no que por ser mujer, pero también el hecho de el trabajo que uno hace también es lo que a veces más habla por uno. Entonces, si tú eres una persona dedicada, si pones un empeño, es algo que por sí solo llama la atención. La forma en que yo conseguí este trabajo, el que tengo ahorita, mi entrevista de trabajo, yo pensé que era una entrevista de trabajo y no lo fue. Fue básicamente una oferta de trabajo en ese momento. Solo querían ver ellos cuándo metía mi tesis para ya yo poder empezar a trabajar con ellos. Entonces, ha habido situaciones en que sí ha sido difícil, pero creo yo que actualmente las cosas han estado cambiando más a equidad en ambos lados. Ok, gracias Daisy. Lilith, ¿puedes compartirnos un poco de tu experiencia? Sí, pues realmente estoy bastante de acuerdo con lo que con lo que dijo Daisy. De hecho, a mí sí me tocó un poquito de cosas aquí de género cuando estaba estudiando en México. Pero bueno, igual creo que era porque estudié en la Facultad de Ingeniería y por cada 1000 hombres había como 5 mujeres nada más. Entonces, pero hasta cierto punto era como normal, ¿no? O sea, como que uno, o sea, llegabas a estar, no sé qué hacen aquí las mujeres en ingeniería, ¿no? Pero pues después de un rato es así como que, pues aquí estoy y a ti qué, ¿no? Igual les respondes. Entonces, pero claro, en ese entonces se me hacía normal y ahora me doy cuenta que pues eso no era normal, o sea, no está nada bien, ¿no? Y lo que sí me he dado cuenta cuando he regresado es que, pues como decía Daisy, ¿no? Que realmente hay un progreso de ambas partes, ¿no? Entonces, eh, ya no es así, al menos la situación, por ejemplo, de la facultad, yo sé que ya no es así para nada, o sea, varias chicas levantaron la voz y dijeron, ¿sabes qué? No, esto no está bien. Y ahorita hay como que concientización y penalización ante ese tipo de comentarios y de actitudes, ¿no? Lo cual me parece excelente. Aquí en Australia a mí realmente no me ha tocado, a menos que no, a lo mejor me tocó y no me di cuenta también, pero que yo sea consciente, no me ha tocado ningún... igual, el área donde trabajo está bastante, el balance entre hombres y mujeres está bastante bien. Somos casi el 50% de mujeres. Okay. Entonces, eso es algo que yo viniendo del área de ingeniería jamás había visto. Entonces, creo que ayuda mucho el hecho de que es súper interdisciplinario. Entonces, a varias chicas biólogas, hay cirujanas también. Entonces, como que ese mix es muy padre y sí, me gusta mucho. Creo que es muy interesante lo que comentas. Creo que no hay nada que haga más, digamos, por derribar estas barreras o estos muros o los estereotipos que el convivir con otras personas, ya sea, digamos, a nivel de cultural o a nivel interdisciplinario, como dices tú, porque te permite, digamos, expandir tu horizonte de alguna manera. Y eso es fundamental. Lilith, aprovechando, digamos, que tenemos esta intervención, me gustaría cambiar un poco de tema y platicar sobre el impacto de la pandemia
en labor científica, ¿no? Creo que, digamos, a nosotros pues, nos ha tocado, déjame lo planteo de esta forma, ¿qué tan fácil es para un científico o una científica trabajar desde casa? Sin acceso quizás, digamos, a los laboratorios o a las herramientas que considero pues deben tener para hacer su trabajo. ¿Cómo se han adaptado, digamos, ¿no? a esta nueva realidad? Sí, pues la verdad, bueno, yo empecé el postdoc, bueno, me gradué del doctorado en diciembre, entonces empecé el postdoc y 2 meses dentro del postdoc empieza la pandemia. Entonces, pues ahora sí que alcancé a hacer lo que alcancé a hacer en ese tiempo antes de que nos dijeran, sabes que ya no. El laboratorio donde trabajo está en el hospital, está enfrente de la Fever Clinic, que es donde reciben a todos los pacientes con corona. Entonces, pues cuando se empezó a saturar la cosa, nos dijeron, ¿saben qué? Pues váyanse a su casa, ¿no? Entonces, al principio yo sí estaba un poco desairada, así como desilusionada, porque dije, ay, no voy a poder hacer nada estos meses. Pero luego en el momento en el que me senté en el escritorio me di cuenta que tenía una cantidad de cosas que hacer. Tenía muchísimo que escribir, tenía muchísimos reportes que hacer, artículos que escribir, y dije, bueno, sí hay algunas cositas que tengo que hacer. Entonces, de ahí pasaron como 10 semanas, y esas 10 semanas estuve muy, muy ocupada, así casi de sol a sol, trabajando mucho en el escritorio. Pero después de esas 10 semanas, ahí fue donde pues yo había planeado los experimentos que voy a hacer hasta el próximo año y cosas así, y ya no tenía nada más que hacer prácticamente, ¿no? Entonces, justo pasó que empezaron a abrir lo que fue el Stage 4, que pues podíamos regresar al laboratorio con el permiso especial, ¿no? Entonces, pues yo hablé con mi jefe y le dije, mira, necesito volver al laboratorio porque me estás pagando, estoy aquí sentada y necesito hacer cosas, ¿no? Tengo mucho que hacer, o sea, tengo una lista interminable de cosas que quiero hacer y que tengo que hacer. Y me dijo que vamos a meter el permiso y vamos a hacer lo posible para que regreses. Entonces, afortunadamente, el permiso me lo aprobaron como en una semana y ya empecé a trabajar otra vez, pero siempre con restricciones, ¿no? No puedo ir todos los días, puedo ir solo a ciertas horas. Entonces, sí está más lento. Ahorita, por ejemplo, que pues prácticamente las restricciones ya bajaron mucho y todo el mundo está regresando al laboratorio, pues todos quieren hacer lo más que puedan antes de que acabe el año, ¿no? Entonces, ahorita estamos ocupadísimos, por así decirlo, pero al mismo tiempo, como siguen ciertas restricciones de, por ejemplo, el número de personas dentro del laboratorio no puede ser más de tanto y así, siempre tenemos que coordinarnos para ver a qué hora podemos hacer y tratar de maximizar el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto es desde mi punto de vista como, ahora sí que como early career, ¿no? O sea, como que apenas empieza mi investigación de postdoctorante, a lo mejor en otro estado, en otra etapa de la carrera en el que ya es como más coordinación, sea diferente, no sé, por ejemplo, a lo mejor Francisco nos pueda decir, porque pues, tú ya pasaste por el early career, creo yo. Aprovechemos, digamos, Francisco, a ver, cuéntanos. No, sí, hay aspectos, como Lili, tú comentas, pues yo diría negativos, porque, bueno, como también comentaba Eduardo, pues nuestro trabajo de científicos es muy creativo y a veces necesitamos la interacción. Yo me acuerdo, me juntaba con pues amigos, colegas, y en un pizarrón discutíamos ideas, y de verdad es que de escribir ahí dibujitos se te ocurren ideas que antes no tenías, y por interactuar con otra persona. Entonces eso se ha perdido. Por mucho que lo hagas en Zoom, pues no es lo mismo. Pero de los aspectos positivos es que pues la pandemia nos hizo ver que te puedes conectar con cualquier persona en el mundo a la hora que quieras, la verdad. Eso ya se sabía antes, pero nadie lo hacía. Y la pandemia nos obligó a, pues ya júntense, o sea, platiquen, tengan conversaciones. Entonces, eso ha sido de los aspectos positivos. Y claro, pues cuando
los supervisores tienen que pues programar juntos para sus estudiantes, se espera que haya una disponibilidad casi no al 100% porque pues, estás en tu casa y no puedes ir al laboratorio. Entonces, en el aspecto de coordinación, yo creo que sí ha facilitado y pues las tareas yo creo que han estado más enfocadas a hacer revisiones bibliográficas, planeación de experimentos para en cuanto se pueda pues hacer experimentos para hacer todos, ¿no? Entonces sí hay aspectos negativos, pero de lo positivo yo creo y me encanta es que ha habido más conversaciones que antes pues no se tenían tan fácil. Ok. Eduardo, ¿cómo te ha ido a ti con los robots? Hemos platicado, digamos, antes y me comentabas que mucho de lo que haces tiene un gran componente, por ejemplo, filosófico, ¿no? Entonces, a lo mejor no es algo que requiera necesariamente estar en un laboratorio, sino es una labor pues, más de investigación, de escritura quizás, pero bueno, no lo sé. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Curiosamente y aún sorprendentemente para mí, 2020 ha sido por mucho mi año más productivo en términos profesionales, casi obligado, y es un conjunto de factores. Uno es el trabajo del año anterior. Usualmente lo que publicas y lo que produces tiene un año al menos o bastantes meses de trabajo previo. Dos, las colaboraciones que establecí antes de la pandemia y durante la pandemia. Tres, el sí tener tiempo y espacio para trabajar solo en algunos momentos incrementó la productividad. No todo es perfecto. Sinceramente, yo no soy muy fan de la colaboración en línea. Por eso trabajo con robots, para tener como una presencia física. Para mí la interacción humano-humano es la interacción de primer clase, ¿no? Por eso la imitamos con robots. La interacción en línea carece de muchos elementos que la hacen significativa, como decía Francisco, ¿no? O sea, toda esta metainformación que tenemos en los gestos, en las posturas personales, en el transmitir de manera empática una idea, pues se pierden en la comunicación en línea, ¿no? Y eso tiene un efecto particularmente a niveles personales más que profesionales, creo yo. De hecho, justo hoy antes de esta plática mandaba una propuesta de investigación tratando de investigar esto de cómo usar robots para incrementar la actividad física y por tanto incrementar la salud mental en personas de un cierto grupo en particular. Creo que con los robots podría ser factible transitar de tecnologías digitales e interfaces basadas en pantallas que son baratas y son convenientes, están en todos lados, pero no creo que son la solución más óptima para interacciones significativas, meaningful, intensas, bien personales. Entonces, ha sido una experiencia muy mixta. Sí ha sido muy productivo, pero espero que el otro año ya podamos abrazar más gente, podamos convivir con más gente, podamos ir a... Hay una palabra en español que adoro y es apapacho, porque el significado es caricia en el alma, ¿no? Y los mexicanos, si algo tenemos o buscamos o algo, a lo mejor es personal, ¿no? Pero es esto, ¿no? Es como este toque que llega hasta adentro, ¿no? Entonces, ha sido difícil y yo creo que los panelistas de aquí, el patrón que veo en común entre nosotros es que es gente que busca la oportunidad, ¿no? Esta personalidad de encontrar la oportunidad es lo que te hace estar ahorita donde estás, ¿no? Entonces, a pesar de las dificultades bien fuertes que Daisy y Lilith nos platicaban, ¿no? Sin duda yo empatizo con ellas, yo siempre trato de colaborar con mis colegas y apoyarlas, ¿no? Sé que por propia experiencia sé que muchos necesitamos un extra apoyo, mejores condiciones, trato de tenerlas siempre a mi alcance. Y también hay que considerar que aun cuando es bien difícil, sin duda este es el mejor momento en la historia de la humanidad para ser mujer y estudiar y tener oportunidades en campos técnicos, ¿no? No deja de ser difícil, sigue siendo bien difícil, pero 30 años atrás era mucho más difícil, ¿no? Lo que ustedes me cuentan, yo lo vi bien intenso cuando yo era estudiante.
no 30 años atrás, un poquito más cerca, pero era, o sea, la cantidad de comentarios misóginos, la cantidad de comentarios y actitudes minando la importante labor de las mujeres en ingeniería, en ciencia, era brutal, ¿no? Era la resiliencia que las chicas, mis compañeras, siempre han mostrado es de admirarse, y poquito a poquito sí hemos mejorado algunas cosas. Hay muchas que siguen ahí, pero es un poco hasta económicamente inviable, ¿no? Si no apoyamos a las mujeres, perdemos el 50% del talento en cualquier área, ¿no? Si no estamos con ellas y ofrecemos más oportunidades, el 50% de ese talento no está participando, ¿no? No está contribuyendo. Entonces, no solo por empatía, no solo por convicción personal, sino por razones financieras y racionales, es importante que todos tengamos, particularmente las mujeres, oportunidades, ¿no? En nuestras áreas de investigación. Entonces, sigamos trabajando a pesar de las dificultades y sigámonos apoyándonos unos a otros como claro, colegas, como humanos. Y como mexicanos, ¿no? Y mexicanos, creo como que mexicanos. También es importante, digamos, tejer esas redes de apoyo, y bueno, parte de eso es el objetivo, digamos, de estas conversaciones. Eduardo, digamos, aprovechando que te tengo, digamos, en pantalla, me gustaría cambiar hacia el tema de la divulgación de la ciencia, ¿no? Y digamos, cómo comunicas lo que tú haces con el público en general, y después le preguntaré a los y las demás panelistas sobre su propia experiencia en sus respectivas áreas. Trabajas en un área que, como dices, tiene una appeal, digamos, a lo mejor es sexy desde un punto de vista, la inteligencia artificial, los robots, a lo mejor no es, digamos, tan difícil hacer divulgación de la ciencia o comunicar lo que haces, pero hay un factor que me gustaría platicar y discutir, que es, digamos, el que estamos viviendo en lo que parecería ser un mundo como post-verdad, ¿no? En el que hay tantas noticias falsas, fake news, la gente a veces difícilmente se puede poner de acuerdo en, digamos, ¿no? en qué es la realidad. ¿No? Gente que cree que el mundo es plano, o que nos quiere vacunar, ¿no? Porque cree que algo le va a pasar. ¿Cómo ha impactado, digamos, ese factor en la divulgación de lo que tú haces, y cuáles son tus como mejores prácticas, estrategias para comunicar o divulgar? Sí, es un tema súper interesante y con el que he tenido buenas experiencias, malas experiencias, justo por la naturaleza de mi tema. Como el Human Robot Interaction es muy nuevo, a mí me gusta molestar a los pioneros de mi área diciéndoles que estamos transitando de la astrología a la astronomía, ¿no? De creencias y creer que todo gira alrededor de nosotros, a ciencia, a hechos, ¿no? Porque sabemos muy poquito realmente, o sea, sabemos mucho menos de lo que sabemos que pasa entre humanos y humanos interactuando, ¿no? O sea, y sabemos bien poquito también sobre cómo los humanos interactuamos entre nosotros. Es un tema súper complejo. Tratamos de trasladar este tema hacia los robots. Entonces, cuando lo que hacemos llega a los medios, el impacto que tienen los medios puede ser no el que nosotros deseamos como investigadores. Y seguramente las pasado a mis colegas aquí, ¿no? Esta transición de un pequeño logro, cuando lo hablas con los medios, se puede engrandecer demasiado porque requieren la atención, ¿no? El medio lo que quiere es lectores, ¿no? Entonces, la primera regla, yo creo, es ser súper mesurado en los alcances de lo que hacemos cuando lo exponemos a no especialistas, enmarcarlo en su justa dimensión. Creo que es como la regla de oro, ¿no? Cuando somos jóvenes investigadores, los 15 minutos de fama que todos tenemos y merecemos son un incentivo perverso, ¿no? O sea, yo he visto colegas míos más jóvenes cómo se desvían, ¿no? Cómo de repente dejas de investigar para presentar resultados, ¿no? Entonces, eso es también uno de los consejos, ¿no? Hay que evitar como distraerse de nuestra actividad principal, que es generar conocimiento y generar productos intelectuales, ¿no? El reto del otro lado, y esto pasa en todo el mundo, como tú dices, en el mundo de la posverdad,
En Australia vemos grupos anti-vaccine y vemos grupos anti-antenas 5G y vemos grupos negando el COVID, como lo vemos en México y en Guatemala y en Colombia y en Francia y en UK y en Dinamarca. O sea, es un fenómeno global muy afectado por las redes sociales también. Que esto me da pie un poquito a comentar el cómo la tecnología tiene un impacto, ¿no? Y además el desarrollo de tecnología no es neutro. Justo otro de mis papers en colaboración con un amigo mío, filósofo, Maximiliano Capucho, discutimos el diseño de robots partiendo desde que ellos deben ser máquinas virtuosas, ¿no? Máquinas que nos hagan más virtuosos como seres humanos. Y la razón es sencilla. Cada desarrollo, cada tecnología intrínsecamente refleja nuestros valores, nuestras creencias, nuestra cultura, nuestro background, en la pequeña escala y en la escala del individuo, ¿no? La neutralidad en desarrollar tecnologías, particularmente cuando son sociales, en mi opinión no existe, ¿no? No es nada neutra, hay como una agenda en cómo se va a utilizar esa tecnología. A la hora de divulgar, esto importa mucho. Creo que los científicos tenemos que dedicar un porcentaje de nuestro tiempo a salirnos de la torre de marfil y nuestra burbuja académica y tratar de impactar al público en general. Es una premisa moral de nuestra actividad. Eso también está cambiando generacionalmente. Yo veo que mis colegas más senior no estaban tan dispuestos a pasar tiempo con el público en general. Ahora ya se necesita, hay una urgencia, porque las universidades somos una especie de agente de balance, ¿no? Entre las grandes compañías, los desarrolladores y nosotros, que hacemos cosas con una agenda un poquito más lenta, más deep thinking, más slow thinking, más con espacio para cometer errores, cada vez menos, porque también, bueno, la presión económica es complicada. Y bueno, el reto también está mucho en la educación básica y en el formar gente con critical thinking, particularmente en las áreas de ciencia y tecnología. Últimamente he estado discutiendo, creo que incluso contigo, Santiago, de la necesidad de cursos de ética y moral en ingenierías y en ciencia. Complementando la formación técnica, se hace un buen combo, ¿no? Cuando tienes una formación básica en humanidades, en artes, en disciplinas no tan especializadas, ayuda mucho a tu propia práctica y viceversa, ¿no? Cuando yo veo estudiantes de diseño aprendiendo electrónica y aprendiendo a programar, también veo cómo se nutre mucho. Y bueno, esos son los retos en particulares, los problemas que yo observo a la hora de divulgar, ¿no? Tener un público dispuesto, también tener gente, investigadores dispuestos, dedicarle horas y tiempo. Yo he intentado hacer blogs, yo he intentado hacer videoblogs, cuesta más trabajo de lo que parece, pero ejercicios como como el que estamos haciendo, creo que son bien importantes, ¿no? Así estos 45 minutos que estamos juntos, podemos llegar a estos puntos, podemos, aunque sea de manera remota, podemos tener un impacto y la frecuencia con lo que se hagan es lo que hace como una diferencia. Gracias, definitivamente puntos todos muy finos, ¿no? Y muy importantes. Daisy, me gustaría conocer tu perspectiva sobre la misma pregunta. Quizás, digamos, una de las áreas en las que has trabajado, pues es un área, digamos, a lo mejor de la industria militar, que puede ser sensible, herramientas que pueden ser utilizadas para el bien o para el mal, como los robots, de alguna manera. ¿Cuál es tu experiencia, digamos, socializando, digamos, tu área de trabajo, divulgándola? Creo que, bueno, agregando un poquito de lo que Eduardo estaba comentando, hay algo muy interesante de la ciencia. Yo no me había dado cuenta porque, bueno, ya tengo varios años en igual que todos, trabajando eso, que a veces sí te empapas tanto y te rodeas de científicos y adquieres un cierto lenguaje y entendimiento que te olvidas un poco más allá de tu círculo social no científico. Y algo que deberíamos de buscar más es hacer la ciencia más accesible y alcanzable, porque siento que hay mucha gente que, oh no, científico, Dios, o de cierta manera, con una superioridad, la cual sinceramente yo no veo de cierta manera,
Y eso nos lleva a que en México, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando estás en Facebook y ves que la vecina pone un video diciendo que si vas por una prueba de COVID en el hospital, te quitan el líquido de las rodillas de la sangre. Cosas que yo me estaba riendo y digo, ¿cómo eso puede? Y revisa los comentarios y todos lo ven como una verdad. Entonces, ver esa situación que parte de mí me causaba mucha risa, pero a la vez veo la deficiencia que hay de crear la ciencia como algo que todo el mundo puede estudiar, que todo el mundo puede hacer y no es algo difícil, de cierta manera, que todos tienen la habilidad si quieren lograrlo. Todos pueden ser biólogos, físicos o algún tipo de ingeniería en las cuales ellos quieran participar. Entonces, por ejemplo, igual este webinar es un buen ejemplo de lo que demostrar con palabras simples lo que estamos haciendo y los beneficios. Lo que queremos lograr, de cierta manera, es hacer más accesible todas nuestras herramientas. Es decir, nosotros estamos tratando de poner nuestro granito de arena en el área de la ciencia y ver algún beneficio, tanto para la humanidad como en el caso de mi compañía es un poquito más interesante la perspectiva porque todo está enfocado más hacia la protección de un país, hacia la protección del ciudadano civil, de cambiar la mentalidad. Ahora es todo lo que hago yo está más más enfocado, no tanto a venderlo como de cierta manera tan casual. Debe de haber es donde hay un cambio de hacer las ciencias accesibles, sino a ciencia más útil hacia la protección del gobierno, hacia la protección militarizada, lo cual es bastante interesante también. Es un gran tema, es un tema de amplio debate. Lilith, me interesa conocer tu opinión, porque tienes derecho a réplica porque hablamos del líquido en las rodillas. Entonces, te competo directamente. Afortunadamente, no me ha tocado a nadie que me pregunte acerca de eso, porque si no, yo creo que... pues definitivamente hay una línea muy delgada entre cómo informamos y qué estamos informando, ¿no? Y las dos se tienen que complementar definitivamente, o sea, cómo y qué. Y creo que como que la magia del balance está en conocer la audiencia, ¿no? En saber qué tipo de audiencia va a recibir el mensaje. Porque lo que puede sonar muy bien para una audiencia puede sonar horrible para otra, ¿no? Depende mucho ahora sí que del punto de vista. Y, por ejemplo, en cuanto a los medios, yo he tenido una que otra oportunidad de tener entrevistas sobre mi trabajo y cosas así, y casi siempre trato de decir cosas que no puedan ser malinterpretadas, pero a propósito, ¿no? Entonces, trato de pensar muy bien mis palabras para que no vayan a ser malinterpretadas, sobre todo en la parte de edición, que no te las vayan a editar así raro. Y siempre pido que por favor me pasen la edición antes de publicarla, porque entonces ahí puedo revisar si algo de lo que están escribiendo no tiene nada que verlo con el mensaje que yo quería comunicar, ¿no? Y creo que ese es como que algo importante, porque si uno no se toma como ese tiempo de revisar lo que van a publicar acerca de algo que dijiste, ahí te puedes meter en problemas. Entonces, sí. Calibrar el mensaje de alguna manera, ¿no? Y ser muy Claro. consciente de lo que estás, digamos, comunicando, aunque bueno, como hablamos en este mundo posverdad, el espacio, digamos, para que las cosas sean malinterpretadas o puestas fuera de contexto o utilizadas en un contexto completamente diferente, pues es muy grande, ese es un gran reto. Claro, igual está la parte, por ejemplo, ¿no? De, a mí la gente cuando voy a México me pregunta, oye, ¿y para cuándo ya puedo tener una rodilla nueva, no? Y yo les digo, mañana ya lo tenemos, ya. Entonces ahí me dice, no, pero en serio. Le digo, no, pero en serio, bueno, si vamos a platicarlo en serio, entonces tenemos que realmente, pues,
te tengo que decir todos los pasos que lleva desarrollar una tecnología desde cero hasta el paciente, ¿no? Que es algo que la gente no está familiarizada. Entonces escuchan así como que, alguien está investigando esto para la rodilla y dicen, bueno, ¿y a qué hora? ¿Y por qué no me lo das mañana? ¿No? Entonces, creo que eso es parte de tener que igual comunicar un poco mejor y concientizar a las personas del proceso que debe llevar y también para que las personas igual no se dejen como engañar con cosas, ¿no? Hace unos años recuerdo que habían como estas terapias de células madre que estaban completamente, o sea, yo lo escuché y dije, ¿qué? Y mucha gente pensaba que sí era cierto, ¿no? Entonces, depende mucho o sea, la gente tiene que estar informada para que no le vendan, ahora sí que un gato por tigre, ¿no? O algo así. Expectativas realistas Claro. también, ¿no? Ser claros en ese sentido. No es la varita mágica que a veces tendemos a pensar que la ciencia es, ¿no? Es como la varita mágica que va a solucionar todo. Francisco, digamos, nos quedan a lo mejor 15 minutitos. Si pudieras, digamos, para tener chance de contestar las preguntas que nos han llegado a través del chat, si pudieras darnos 2 o 3 minutos de tu perspectiva sobre esta última pregunta para después pasar a la última parte de la conversación. ¿Sobre divulgación? Sí, no, mira, a mí es un tema que me interesa muchísimo. Yo en México era parte de una sociedad astronómica y la idea, esta idea que les di de Galileo pues me llegó de ahí y me encantaba pues divulgar avances astronómicos y teníamos una revista que nosotros escribíamos. Y aquí, la verdad, en Australia lo he dejado de hacer irresponsablemente. Me culpo y me siento muy mal porque yo sé que la divulgación es necesaria, porque de la sociedad vienen los recursos, tanto económicos como humanos. Entonces, si nosotros no le decimos a la sociedad por qué es importante lo que hacemos, pues nuestra área se va a secar. Nadie va a venir a regarla obviamente con recursos humanos nuevos, con sangre nueva, fresca y menos con dinero. Entonces, es nuestra responsabilidad y tenemos que ser muy proactivos. Ahora, nosotros gracias a esto de la red conocimos a a mí me encantaría no dejárselo a los medios, por ejemplo, a periódicos normales. Tendría que haber reporteros que se dedican a la ciencia, que los hay. Entonces yo creo que pues no hacerlo todo nosotros, sino trabajar en equipo con las agencias especializadas ya de ciencia, de divulgación de la ciencia, para que esos reporteros pues que ya saben escribir en esos temas, pues divulguen nuestras noticias. Nosotros, gracias a esta red de talentos, acabamos de conocer hace un par de semanas a un chico que está en Holanda, en donde pues él trabajó, es una agencia de noticias en México a nivel científico. Entonces por ahí también podríamos, pues ya a partir de mañana, si todos nosotros pues estamos interesados, podemos contactarlo y empezar a generar noticias en nuestra área o de mexicanos que conocemos que están aquí. O sea, eso puede empezar a pasar hechos ya, ¿no? En el siguiente año, si quieren. Claro. Entonces, sí. Excelente. Hablando, por cierto, Francisco, Gustavo, miembro de la audiencia, gracias, Gustavo, por la pregunta. Nos pregunta cómo te puede, digamos, contactar. ¿Puedes darnos tu correo a lo mejor para...? Sí, les voy a poner ahí mi correo para que nos contacten. Hay mucho que hacer y digamos que si quieren sumarse al equipo, son bienvenidos. Ahora sí que los puestos son infinitos. Siempre que uno quiera colaborar, pues se abre una nueva coordinación en específico para coordinar esfuerzos. La idea es coordinar esfuerzos a nivel pues local, lo que uno hace con mexicanos que ya están acomodados en algunas organizaciones, universidades, local, pero también a nivel mundial. Y lo ideal es pues ayudar a México, ¿no? Que en algún momento también repercuta ya. O sea, esto de la idea de la red global es una iniciativa del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, ¿no? A nivel gobierno hace varios años, y la idea era coordinar pues a los mexicanos que están en Estados Unidos, que son muchísimos, que mandan dinero. Ya después pues se dieron cuenta que no solo había mexicanos en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y también acomodados en universidades, empresas. Entonces
pues hay que hacer equipo, coordinar, pues lo que se tenga que coordinar para que cualquier esfuerzo sea en la misma dirección y ojalá, ¿no? Ayudando a México, a estudiantes que quieren una beca o científicos que quieren accesar a un fondo, accesar a fondos aplicando en varios países. Yo apliqué a una grant con un mexicano que está en Japón. Ya nos dijeron que no la ganamos, pero bueno, la idea es aplicar a todo y coordinar esfuerzos, ¿no? Con mexicanos. Así que claro, pues mándenme un correo, ahí les voy a poner mi correo. La idea es desde cero, empezar a platicar. ¿Qué podemos hacer? Padrísimo. Si quieres ponerlo en el chat, digamos, claro. Puede verlo. Tenemos una pregunta para Eduardo por parte de Gabriel. Un par de minutitos, Eduardo. Si pudieras abundar un poco sobre la importancia de la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, que hay muchos paralelos también con las humanidades, ¿no? La importancia, digamos, de trabajar con gente que está fuera de tu ámbito, que creo que en la robótica, la inteligencia artificial es fundamental. Bueno, es súper importante, sobre todo para las tecnologías que tienen una orientación social. Siempre vienen a mi mente los ejemplos del social media, ¿no? y las social networks. Y, por ejemplo, en inteligencia artificial, por ejemplo, probablemente Daisy conoce también este caso, ¿no? De cómo al momento de hacer identificaciones de personas, de rostros, etnológicas, etnográficas, pues ha descubierto que hay negative biases, ¿no? El cómo entrenas a los algoritmos, porque los algoritmos son entrenados por personas, pues tiene un sesgo humano muy fuerte ahí, ¿no? Hay otro caso, por ejemplo, que es muy ilustrativo. Cuando Osama Bin Laden atacó las Torres Gemelas, desde mucho tiempo antes la CIA ya sabía de esto. Lo interesante de esto es que la CIA solo tenía hombres blancos, clase media, viviendo en el noreste de Estados Unidos, intentando hacer la inteligencia, ¿no? Nunca se dieron cuenta que en los videos que Osama Bin Laden lanzaba ya premisas de ataque y connotaciones de terrorismo. Si hubieran tenido alguien musulmán con este background cultural, hubieran sido capaces de prevenir este ataque, ¿no? Y lo mismo pasa en la hora de entrenar algoritmos de inteligencia artificial, hacer machine learning, en identificación de patrones, particularmente imágenes, cuando hay un par de casos controversiales en Australia, a lo mejor un día en otro seminario podemos hablar de eso. De ahí que es tan importante tener esta formación también humana, ¿no? También esta formación de conciliar los productos comerciales de la tecnología con los alcances éticos que se debe tener, ¿no? No le hace daño a ningún científico, a ningún ingeniero informarse un poco de diferentes corrientes de filosofía, diferentes corrientes de pensamiento, racismo, feminismo, temas vigentes, ¿no? en nuestro día a diario, como tampoco le hace nada de daño a las humanidades, diseñadores, artistas, filósofos, informarse sobre los específicos de la tecnología, ¿no? Las colaboraciones multidisciplinarias tienen esa connotación, ¿no? En el papel, hacer colaboraciones multidisciplinarias, todo es muy bonito hasta que quieres escribir juntos, ¿no? La forma en que escriben en humanidades y la forma en que escribimos en ciencias casi choca, es súper distinta. Conciliar esas formas de expresar y llegar a logros intelectuales toma meses, meses y meses intensos hasta que emerge un resultado aceptable. Pero es valioso y también creo que es en la dirección en la que se va a seguir desarrollando muchas de las investigaciones que estamos discutiendo aquí. Estoy muy seguro que hay un montón de casos y dilemas éticos en lo que Francisco hace, lo que Lilith hace y lo que Daisy hace, que aún no conozco, pero sí hay algo que me gustaría incentivar, es esta colaboración multidisciplinaria, ¿no? Ciencia, humanidades, filosofía de la tecnología, es productivo, definitivamente. Por supuesto, por supuesto. Tenemos una pregunta que abro, digamos, a cualquiera de los panelistas que quiera contestarla sobre estrategias, digamos, para que puedan venir más estudiantes mexicanos a Australia en el ámbito, digamos, de la ciencia y la tecnología.
Nos pregunta Gustavo, sobre todo considerando que, bueno, hay una escasez de becas, o sea, que no hay demasiadas, digamos, ¿no? Y que a veces son restrictivas. ¿Alguno de los panelistas quisiera Um, compartir tips, experiencias? Eduardo. no quiero acaparar el micrófono, pero si alguien más quiere antes comentar. Bueno, yo voy a comentar algo rápidamente, así. Claro. Es más que sugerencia, es como caso de estudio. Yo conozco a un estudiante que llegó aquí a un curso de inglés, ¿no? Y vino por 6 meses y me dijo, ¿sabes qué? Estoy buscando un doctorado porque yo traigo esta escuela y todo, y pues yo quiero hacer un doctorado, pero pues no sé si, o sea, no sé nada de cómo empezar a verlo ni nada, ¿no? Entonces le dije, bueno, mira, yo como lo busqué fue, pues yo apliqué igual que se aplica un trabajo y quedé en el shortlist y me hicieron las entrevistas y todo. Le dije, pero yo estaba en Bélgica, tú estás aquí, ve a hablar con los maestros, o sea, eh, habla con ellos, tócale las puertas y pregunta, oye, da tu discurso así de 3 minutos y ve qué te dicen, ¿no? Y así fue como consiguió, ¿no? De hecho, el profesor le dijo, pues mira, excelente, vamos a aplicar para una de las becas de aquí, pero pues él ya sabe cómo, ¿no? O sea, él ya tenía el proyecto, ya, entonces, pues esa podría ser una forma. Yo sé que obviamente venir aquí a Australia es costoso, no es barato, pero bueno, por ejemplo, si ya están aquí para un curso o algo así, si les interesa seguir en una maestría o en un doctorado, yo creo que acercarse a los profesores es una buena forma. Está ahí. Claro. Eduardo. Yo estoy un poco en la misma línea de Francisco, en el sentido de que con el email las cosas se facilitan mucho. Y entonces, por ejemplo, mi propia experiencia fue haciendo justo lo que Lilith dice desde donde estaba, ¿no? Primero en Japón y luego en México. Ver profesores que me interesaban, contactarlos y aplicar a los programas de manera distinta. He tenido un par de experiencias buenas y un par de experiencias malas de este lado, ya no siendo estudiante. Por ejemplo, se acercan estudiantes de distintos países, ¿no? Quieren hacer doctorado conmigo, pero ha pasado, por ejemplo, que alguien manda mails, platican, un caso particular, platicó conmigo, le dije, sí, me parece interesante tu currículum, creo que podría hacerlo, necesitas un co-supervisor, y esta persona mandó un mail a todo UNSW, diciendo que yo ya lo apoyaba para su candidatura, entonces que buscaba un co-supervisor, y bueno, me llevé la regañada de mi vida, ¿no? Y además la vergüenza, sinceramente, ¿no? Y fue un poco de falta de experiencia. Siempre en el caso con los mexicanos, yo de verdad trato de hacerle el camino más fácil a todo el mundo. Ya noté que es una estrategia que no le acomoda a todo el mundo y queda más bien del lado del estudiante. Creo que a mí, por ejemplo, que me ayudó y lo que ayudó mucho a que Dago viniera acá, es él publicaba, él demostró su propio valor con trabajo, ¿no? A mí me ayudó mucho, por ejemplo, a obtener mi doctorado, que yo había publicado ya desde la maestría, y era puro y absoluto entusiasmo, ¿no? O sea, yo no sabía mucho cómo la cosa funcionaba, pero tengo un defecto, es lanzarme sin pensar hacer las cosas, y las hago y a veces me resultan bien, y a veces yo diría que todo el mundo debe ser más estratégico, pero a veces el entusiasmo puede más que la estrategia. Y uno de los puntos que mencionaba Gustavo es un contra es el ranking de la universidad. Esto sí es muy cierto. El ranking de la universidad donde estudias sí importa. Sí lo ven las universidades, sí lo ponen al momento de considerarte. Pero no es lo único. De nuevo, si ya publicaste, si tienes logros significativos académicos, eso cuenta mucho más que el ranking de tu propia universidad, ¿no? O sea, eso, yo les diría que si les interesa la vida académica, ya sea doctorado, postdoctorado, convertirse en profesores y ganar un premio Nobel algún día, por ahí se empieza, ¿no? O sea, trabajo duro enfocado a lo académico. Y la otra es las agencias en México. El CONACYT solía tener esta beca le llamaban beca mixta,
que es el instrumento que yo he usado para financiar a los estudiantes que vienen de México. No todos los países tienen un CONACYT. El CONACYT no todos los años tiene los mismos recursos y a veces es más difícil o menos difícil conseguir esta beca mixta. Y de nuevo, es cosa de aplicar, ¿no? Becas, grants, una gran parte de nuestro trabajo se va en aplicar a tener funding para seguir haciendo lo que nos gusta. Claro, sí. No sé si... Yo rápidamente, es redundar en varias cosas que han dicho, pero nada más yo los quiero invitar a que colaboren desde México con investigadores. A mí me encantaría que me llegaran correos en donde me dijeran, oye, ¿qué puedo hacer? Y los ponemos a hacer pues tareas muy específicas, a lo mejor finalizar un programa, correr o procesamiento de imágenes, etcétera. Y con esa ayudadita que nos den, pues a lo mejor pueden ser parte de el artículo y con eso pueden aplicar a una beca, si no en México, en Australia. Pero si ustedes demuestran esa proactividad desde allá, hoy en día pues no tienen que estar acá para empezar a colaborar, ¿no? Y eso les va a abrir puertas. Ok, definitivamente es un buen punto. Me pregunta Gabriel para Francisco. Francisco, ¿estás en contacto con Cosmos, la revista de la ciencia australiana? No, yo aclaré que irresponsablemente me he alejado de la divulgación de la ciencia y lo acaban de comprobar, pero bueno, siempre se puede cambiar. Hay un podcast por ahí que estás empezando, quizás no necesariamente relacionado con divulgación de la ciencia, pero... Ese claro, es otro tema que me gustaría, sí, tocar. Bueno, yo la verdad creo que en esta pandemia pues he descubierto lo importante de la comunicación y en este proyecto de la Red Global con unos amigos, colegas, pues empezamos un podcast que es más bien, no necesariamente, al menos en esta primera temporada, lo que nos está saliendo, que tenemos en la lengua ya, nos quema, por decirlo, son temas de migración, de cómo nos ha ido con el lenguaje y se están metiendo temas de sustentabilidad. Yo sí veo que a futuro podemos hablar de lo que hacemos, de divulgación. Entonces, bueno, sí, a mí me ha encantado este webinar, esta iniciativa de la embajada, que es contar historias, crear comunidad, ¿no? Con conversaciones, y coincide con esta idea que tenemos estos colegas de producir un podcast que se quede ahí, que mexicanos lo puedan escuchar desde México, o los que están aquí que también se sientan reflejados en algunas cosas, y ojalá pues los panelistas los invito y todos los que quieran, ¿no? Cuenten su historia en algo que sientan reflejado. En algún momento podemos platicar de qué. El podcast se llama Charlas en la Tierra Roja y yo creo que hoy o mañana, bueno, esta semana ya va a salir el tercer capítulo. Tenemos 2 capítulos. El capítulo 1 me encanta, es acerca del escudo y básicamente te pregunta, ¿tú qué haces aquí? Así que bueno, ahí escúchenlo, dura 20 minutos y pues la invitación es para que ahí lo escuchen y participen en algún futuro en esta dinámica, ¿no? De compartir conversaciones. Por supuesto. Y les agradecemos a todos. Panelistas, hemos llegado a 7:33, nos pasamos 3 minutos, pero hay mucho de lo que hablar, pero no quisiera entretenerlos más. El embajador de México en Australia, Eduardo Peña, ha estado presente durante la conversación. Les manda un saludo a todos y todas. Les agradece mucho también por su tiempo, al igual que yo, digamos, en nombre de la embajada. Pues muchísimas gracias. Se nos quedan muchos temas en el tintero, como siempre, pero esperamos que esta sea una de varias conversaciones que podamos tener en el futuro con todos y todos ustedes y muchos y muchos otros mexicanos y mexicanas que están en Australia, que tienen historias muy interesantes que contar, que hacen aportaciones muy, muy valiosas. Les agradecemos mucho el tiempo y les deseamos a todos y todas muy buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.